Correcto, vamos a empezar la sesión. Este es el primer tema. Es un tema, les decía, un poquito introductorio, el tema de análisis dimensional. Tal cual, lo que trata el tema en pocas palabras, bueno, lo dice ahí un poquito la definición, pero no quiero pues no nada más estarles leyendo ahí lo que ahí dice. Trata de ver si usted, es una metodología para comprobar si una ecuación es dimensionalmente correcta. Es decir, ¿qué quiere decir con la dimensión? Quiere decir si las unidades están bien. Nos sirve un poquito para rebasar, bueno, para que se vayan familiarizando con algunas ecuaciones. Obviamente, chequen las unidades de las mismas, hagan algo de algebrita. Creo que el tema es digamos, para hacer el primer tema del curso, creo que es un buen tema para empezar. Puntualmente en el curso vamos a medir fundamentalmente las tres que estoy planteando aquí. Típicamente va a ser tiempo, una de ellas, la otra va a ser longitud y la otra va a ser masa. Ojo, obviamente no van a ser las únicas, pero sí son de las fundamentales. Cuando entremos en conversiones, se va a ver un poquito más a fondo esta parte. Importante, cuando tengo alguna ecuación como los ejemplitos que estoy poniendo aquí en la medio caricaturescos en la parte de abajo, y vayamos a desarrollar lo que es el análisis dimensional, vamos a usar este símbolo, ¿sí? Es decir, es como si estuvieran haciendo una especie de operación. No sé si recuerden de sus cursos de tal vez cálculo, ¿no? O sea, ahí cuando sacaban algún límite, alguna derivada, etcétera, tenían que plantear ese operador. ¿Por qué? Porque bajo ese operador se siguen ciertas reglas, ¿no? Entonces ahí nada más tengan cuidado. Si tienen alguna pregunta, duda, con confianza me dicen. Ok, les comentaba hace rato que las cantidades, digamos, fundamentales son las primeras tres que están ahí en el cuadrito, ¿no? Es masa, longitud y tiempo. Alternativamente les digo, va a haber más. Uno de ellos es carga eléctrica, temperatura, etcétera. Otro de los más comúnmente usados van a ser los que están en esta parte, ¿no? En la tabla de abajo. Velocidad, obviamente lo ubican como distancia, longitud, en este caso, entre tiempo. Y ya con unidades sería metros sobre segundo. Típicamente vamos a estar utilizando no tanto las unidades, ese va a ser cuando veamos conversiones, sino más bien vamos a utilizar dimensiones. Ojo con esa parte, porque es seguir una notación o seguir otra. ¿Por qué? Por el hecho de que si utilizan unidades, van a utilizar M para metro, pero ojo, ese a lo mejor se pudiera estar utilizando ya para masa. Entonces, ojo con esa parte, ¿no? Ahí por convención, no es que sea incorrecto, bueno, sí es incorrecto mezclarlos, pero les digo, por convención para todos tener lo mismo, vamos a utilizar sobre todo la parte dimensional, ¿no? Bueno, aceleración ya va a ser distancia entre tiempo al cuadrado, lo tenemos de este lado. Fuerza sería masa por aceleración, entonces la aceleración le agrego la masa, etcétera. Cada una de las definiciones tiene algo de ese estilo. Importante, por ejemplo, aquí uno de los populares, presión, se está medido en Pascal. Pascal, si lo recuerdan, está definido como Newton sobre metro cuadrado. Entonces se puede trabajar con las unidades y llegar a una un poquito más, digamos, diferente, ¿no? Entonces, ojo con esa parte. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, con confianza? Ok, creo que todo bien. Correcto. Entonces, ojo, importante este ejemplito. Vamos a ver par de ejemplos y luego, ojo, les va a quedar uno para que me manden ojalá antes de la hora, de que termine la hora clase. Eh, primer ejemplo, a ver si luego les paso, bueno, les digo, se va a pasar al canal de YouTube, pero a ver si también les puedo pasar estas notas. Primer ejemplo, hallar la dimensión y unidades de fuerza. Entonces, ojo, lo primero que tenemos que hacer es, pues vamos a hacer obviamente análisis dimensional, pero para saber o poder calcular las dimensiones de la fuerza, similar al caso anterior de los pascales, de la presión, tengo que saber cuál es la definición de.
Les decía, recordando la segunda ley de Newton, me va a quedar que es, bueno, tengo que plantear fuerza igual a masa por aceleración. Si quieren, hasta ahí vayan tomando notas. No hemos hecho realmente, bueno, digamos, hemos hecho poco de esta parte, simplemente planteamos cuál es la definición de fuerza. Generalmente es algo que tienen que plantear o algo que se tiene que saber, ¿no? Ya sea que se los diga el problema o que ustedes mismos por ahí lo sepan. Ok, de ahí, ¿qué es lo que sigue? Lo que les planteaba en las primeras diapositivas, cuando voy a hacer el análisis dimensional, planteo, por así decirlo, esta especie de operación o más bien operador o símbolo. Voy a sacar las unidades en el lado izquierdo como, digamos, operación y obvio van a ser las unidades en el lado derecho. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿O qué me están preguntando? Es algo que debo tener siempre en mente. Estoy buscando las unidades de F, es decir, voy a buscar a ver qué me regresa este desarrollo. Ok, ante unidades, digamos, la multiplicación de las unidades, perdón, las unidades de esta multiplicación no es más que la multiplicación de las unidades. Ojo con esa parte porque cuando se hace análisis de unidades se siguen una serie de operadores que son una serie de operaciones que no son tan iguales a otras, ¿no? Entonces ahí tengan cuidado. Ok, entonces aquí simplemente las unidades de la masa van, bueno, quedó unidades de la masa multiplicado por unidades de aceleración. Aquí es donde les digo, me conviene poner esta notación donde M mayúscula son unidades de masa, lo que tengo de este lado, y unidades de aceleración que va a ser distancia entre tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y pues ya, simplemente aquí a lo mejor pude haber resaltado, este sería mi resultado. Importante que de alguna manera sí resalten su operación final. Si quisieran no dejarlo en cuanto a análisis dimensional, sino en cuanto a unidades del sistema internacional, pues simplemente pondrían que es kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Típicamente se usa uno o se usa otro. A mí me gusta más que quede con el de la parte de arriba. Creo que es un poquito más estandarizado. Preguntas, dudas, con confianza. No, profe. Correcto. Vámonos. Les digo, ahí sí, no, supongo deben de estar tomando nota, pero de repente sí nos vamos muy rápido. Yo lo que les sugeriría es que tomen captura de pantalla o con su mismo celular tomen ahí alguna foto y luego complementen. Sí, les digo, el tiempo aquí en sesión es corto, entonces hay que tener, pues hay que optimizar el tiempo, ¿no? Ok, vámonos con en el siguiente ejemplo. Este ejemplo está un poquito más complicado. Hay que obviamente hacer el análisis, hay que hacer el análisis dimensional de esa expresión de arriba. Casi siempre va a pasar, a ver, déjame ver si, no me dejó. Eh, mm, Hay que determinar si la ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente lo que nos dice es que las unidades del lado izquierdo deben ser iguales a las unidades del lado derecho. Si se cumplen esas unidades, en efecto, la ecuación va a ser dimensionalmente correcta. Casi siempre les van a hacer alguna, ¿cómo se llama? Alguna aclaración de ese estilo. A veces se vale la pena hacer la aclaración, a veces tal vez no tanto, ¿no? Aquí si no lo dice, S va a ser distancia, V va a ser velocidad, T va a ser tiempo, y en este caso G va a ser la aceleración, ¿sí? Ok, aquí faltaron algunos pasos en cuanto al desarrollo, pero bueno, vamos haciendo el desarrollo del mismo. Entonces, ojo, les digo, eso me gustaría que sí, tal vez lo incluyeran
en el resumen que me van a mandar en un ratito más. En este caso, les digo, vamos a empezar haciendo el análisis sí, el análisis dimensional sobre el lado izquierdo. Entonces, en el caso del lado izquierdo, lo primero que encuentro son las unidades de V, ¿sí? En este caso, velocidad, y ya lo tengo por acá abajo, distancia entre tiempo, ¿sí? Ok, el que sigue creo que está también más o menos sencillo, porque el siguiente término va a ser T, que ya dije que es tiempo, por V al cuadrado. Entonces, hacer distancia entre tiempo al cuadrado. Y les digo, vendría siendo esto que está de este lado. Lado izquierdo, ya dije que es distancia entre tiempo para V. Y bueno, L para longitud. ¿Sí me van siguiendo? Espero que sí. Sí, profe. Correcto, gracias. Ok, el siguiente, les dije, ya tengo tiempo que está aquí. Y este es importante. Ojo, cuando tienen alguna unidad y esa unidad se eleva al cuadrado, al cubo, etcétera, etcétera, obviamente también las unidades se elevan a esa potencia. Entonces ahí teniendo v cuadrado, lo resalto aquí con el cursor, teniendo aquí v cuadrado, ¿qué es lo que va a implicar? Tengo distancia entre tiempo, pero como es al cuadrado, distancia al cuadrado y tiempo al cuadrado. Ahí es donde les digo, es importante que van repasando un poquito lo que es la parte algebraica. Ok, y luego sigue una de las que son importantes. No sé si lo llegaron a ver en preparatoria, me da la impresión que no, pero bueno, lo menciono. La siguiente función es la función coseno. No sé, insisto, si lo vieron, pero todas las que son funciones trigonométricas, exponenciales y logaritmos, ¿qué es lo que ocurre? Se pueden representar mediante una expansión. En esa expansión tiene que ver con términos de, por ejemplo, coseno de x. En expansión es 1 menos x al cuadrado entre 2 factorial más x a la cuarta entre 4 factorial, etcétera. Es decir, es una serie infinita. Insisto, seno, coseno, logaritmo, exponencial. ¿Qué es lo que implica? Que para que dimensionalmente esa expresión sea correcta, debe de pasar lo que está aquí, que las unidades de coseno debe ser que simplemente uno o en otras palabras, ese ángulo no debería de tener unidades. Otra vez, para que ese coseno, les digo, no nada más coseno, seno, tangente, exponencial, logaritmo, todo lo que son ese tipo de funciones, no deberían de tener unidades. Deberían ser, se le conoce como funciones adimensionales. Y les digo, tiene que ver con una expansión. A ver si luego más adelante lo vemos con más calma. Pero ahorita lo dejamos de ese tamaño. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? Oh, no, profe. Correcto, Profe, gracias. Sí, dígame. ¿puede repetir otra vez lo del coseno? Es que no me quedó claro. Ok, sí, le digo, todo lo que son funciones trigonométricas, además de, bueno, les digo, seno, coseno, tangente, además de logaritmo y exponencial, todas ellas se representan por una serie infinita. ¿Eso qué implica? Que para que las unidades de algo que tiene infinitos términos sea dimensionalmente correcta, no deben de tener unidades. Entonces, ojo, cada que les aparezca un seno, un coseno, un exponencial, ese término como tal no debe tener dimensiones. O lo que es lo mismo, para que sea dimensionalmente correcta, ¿cuáles son las unidades? Lo que se resalta ahorita en amarillo, las unidades de coseno deben ser simplemente 1. O sea, en términos de análisis dimensional, eso no tiene unidades. Les recuerdo, como quiera, la sesión va a estar siendo grabada. Le digo, creo que de las ventajas de esta parte en línea, ¿no? Que si se graba la sesión, pueden ver la clase tantas veces quieran, ¿no? Ok, vámonos con, espero ya más o menos vaya quedando. Es el segundo ejemplo, entonces con tan poquitos ejemplos no va a quedar tan claro, pero bueno, nos vamos acercando un poquito
a que vayan entendiéndole, ¿no? Ok, hasta ahí les digo, tenemos los primeros, a ver, ya se hizo un rayadero, déjenme borro todo. Ok, les digo, hasta aquí tenemos ya lo que son el primer término, que lo tengo de este lado, y el segundo término, que ya también lo tengo de este lado. Habiendo hecho la aclaración de las unidades del coseno. Simplemente nos queda el último término, este 0.5, G, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, importante, esta parte también es de las partes complicadas en cuanto a unidades se refiere. Creo que Carol, no esté pintando, porfa. Sé las unidades de G, sé las unidades de V y de T cuadrado. El término que es entre comillas complicado o nuevo es el 0.5, es las unidades de ese 0.5 que ahí aparece. Igualmente, ahí cuando se tiene una constante, solamente se va a agregar, o bueno, se va a decir, si lo quieren ver de otra manera, qué unidades tiene el 0.5. Y así como es un 0.5, pudo ser un 2, pudo ser un 10, pudo ser un, etcétera. Cualquier número, al igual que lo hicimos anteriormente con el coseno, cualquier número que unidades tiene, no tiene unidades, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que cuando nos aparezca un número, ¿qué unidades vamos a poner? Simplemente un 1 o vamos a decir que es adimensional. Ojo, este concepto también es importante en cuanto a, análisis dimensional se refiere. Y nuevamente, ya lo mencioné hace rato, ¿qué unidades tiene el 3? Pues no tiene unidades. ¿Qué unidades tiene el 10? Tampoco. 0.2 tampoco tiene unidades, etcétera. Entonces, por eso no se agrega unidades, ¿sí? Ok, vámonos ya con la parte entre comillas final. ¿Cuáles son las unidades de G, porfas? Distancia entre tiempo al cuadrado. Gracias. Distancia entre tiempo al cuadrado. Muy bien. Ok, ¿qué término sigue? Sigue el término de velocidad. En este caso va a ser el término de distancia. Distancia entre tiempo al cuadrado. Gracias. No, ojo, velocidad. Bueno, si respondían a aceleración, que es gravedad, en efecto, distancia entre tiempo al cuadrado. Siguiente término, velocidad. En este caso va a ser distancia entre tiempo, nada más. Y el último término, tiempo al cuadrado, pues obvio, tiempo al cuadrado. Ok, ante una multiplicación, las unidades, ¿qué es lo que va a pasar? Pues sufren o se puede hacer las operaciones como tradicionalmente se han venido haciendo, a lo que voy. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda? Ok, No, profe. ¿No, gracias, profe? correcto. Gracias. En este caso, les digo, se puede hacer las operaciones. A lo que voy, aquí distancia, ojo, distancia por distancia, L por L me va a quedar, ojo, L cuadrado. Sí, les digo, aquí el algebrita es entre comillas normal. Siguiente término, aquí me va a quedar tiempo entre tiempo al cuadrado. Se va a cancelar una de las unidades temporales y me va a quedar distancia al cuadrado, que es el que tengo aquí en el lado, en la parte del numerador. Y les digo, se elimina se elimina este 2, por así decirlo, haciendo el álgebra de manera correcta. Y me va a quedar simplemente este t. En el último término hay que hacer un poquito más de operaciones. Espero no se me pierdan. A ver, déjenme quito todo lo del puntero para... Ok. Aquí, el primer término va a quedar L. Y L, ¿eso qué me va a dar? Me va a quedar L cuadrado. Permítanme. Me va a quedar L cuadrado. ¿Qué onda con la parte temporal? Voy a tener T cuadrado en la parte del numerador y T cuadrado en la parte del denominador. ¿Qué va a pasar? Se va a cancelar. Entonces simplemente me va a quedar que el único término que me queda es este T. ¿Sí? Ojo ahí con el algebrita, ¿sí? Y ojo, esta última operación, a ver, hasta ahí, ¿preguntas, dudas? No. No, profe. Correcto. No, profe.
Ojo, profe. lo que sigue es el paso final, que pudiéramos llamarle el paso de la muerte. Si ese paso lo entienden, creo que estamos un poquito del otro lado con lo que son, lo que es análisis dimensional. En este caso, cambia sí, básicamente cambia el enfoque con respecto a la parte algebraica. Porque si ustedes hicieran o siguieran haciendo el álgebra, esa última expresión que te dice que del lado izquierdo tienes L cuadrado entre T y del lado derecho tú quisieras hacer la suma. Dices, ah, mira, tengo L cuadrado entre T más otro término L cuadrado entre T. Ojo, estamos haciendo análisis dimensional. Si bien nos apoyamos en el álgebra, no en todos los casos o no es aplicar toda el álgebra rajatabla. A lo que voy, el lado izquierdo, ¿qué es lo que tengo? Distancia entre tiempo al cuadrado. Y del lado derecho tengo lo mismo, pero en dos términos. Pregunta, ¿es dimensionalmente correcto sí o no? Aquí les dicen ya la respuesta. Pues sí, dicen, a ver, esto quiere decir, o a lo que llegaste, dice que es dimensionalmente correcto. Entonces, obvio, ya está respondido a lo que les pregunté. Ante la Profe, suma, sí, entonces cuando no nos quede igual de los dos lados, eh, no va a ser dimensionalmente correcto. exacto, buena observación, sí. Para que la ecuación sea dimensionalmente correcta, deben ser las mismas unidades en todos los términos, ¿sí? Les digo, puntualmente, la idea que les quiero transmitir de esta última expresión es que ahí, para el lado izquierdo, les digo, pues creo que quedó bien, quedó, por así decirlo, limpio, ¿no? Pero el lado derecho tiene dos términos. Ojo, para que los términos se puedan sumar, ¿qué tiene que pasar? Deben de tener las mismas unidades. Es decir, para que yo pueda sumar metros con, digamos, longitud, tengo que sumarle también otra longitud, es decir, solo puedo sumar metros con metros. Si hubiera habido un metro con un metro cuadrado, ojo, pudiera multiplicar, pudiera dividir, ahí puedo hacer algo de algebrita, pero no los puedo sumar, ¿sí? Importante. Ahí en esa última expresión yo creo que faltó una ecuación más en cuanto a que debía haber puesto una especie de suma y en el lado derecho, ¿qué es lo que me queda? L cuadrado entre T más L cuadrado entre T. ¿Eso a qué les da o a qué les queda? L cuadrado entre T. Importante, ante suma y ojo, ante suma y resta, las unidades deben de ser las mismas. Si no les quedaron las mismas, eso no se puede sumar y la ecuación era dimensionalmente correcta. Perdón, dimensionalmente incorrecta. En este caso, como quedaron las mismas unidades, es lo que está ahí en la diapositiva, es dimensionalmente correcta. Con confianza, preguntas, dudas. Ok, a ver, algo importante. De hecho, eso lo pregunté en el examen del año pasado. Ay, jole, casi todo el mundo lo sacó mal. Importante, si una ecuación dimensionalmente es correcta, pregunta, ¿la ecuación es correcta? No necesariamente. Fíjense cómo tenemos esta ecuación, la voy a señalar, la ecuación que estamos haciendo en este ejemplito. Y si se fijan, ahí el coseno y el 0.5 no me metieron ninguna, ninguna parte dimensional. ¿Qué implica? Que si en lugar del 0.5 hubiera puesto algo tan sencillo como que en lugar de ser un más, hubiera puesto un menos, en cuanto a unidades, ¿qué hubiera quedado? Hubiera quedado lo mismo. Si en lugar de un coseno hubiera puesto una tangente, ¿qué hubiera pasado? Igual pasa lo mismo. Entonces, ojo, un análisis dimensional no me comprueba si la ecuación es correcta. Me comprueba si las unidades son correctas. Y si las unidades no son correctas, ahí sí estamos seguros que está mal. Pero que las unidades estén bien no me garantiza el éxito de esa ecuación. ¿Sí? Entonces ahí nada más tengan un poquito de cuidado con respecto a eso. El año pasado creo que les digo, lo pregunté en el examen y la gente sí se me perdió. Ok, a ver, déjenme, voy a terminar lo que es la grabación de la parte de la teoría. Lo que sigue va a ser